Hola amigos de Vocería Literaria, nos encontramos con el maestro, escritor y editorialista Manuel Cuen, aquí en lo que es las oficinas de Vocería Literaria. Datos históricos de San Luis Río Colorado. Es un libro escrito por el señor Pablo Cuen Angulo, quien es abuelo de Manuel Cuen, y ahora lo tenemos aquí de invitado en Vocería Literaria para que nos platique de una forma. ¿Qué significa para usted, maestro, este libro, ahora que estamos celebrando las jornadas en memoria del escritor Pablo Cuen? Es un libro indispensable para conocer la historia de San Luis Río Colorado. El municipio, la ciudad que nos vio nacer a muchos sanluisinos. En ese sentido es importante. Es el primer libro que se publica hablando de la historia de San Luis Río Colorado en el tiempo reciente. Es decir, la primera edición se publica en 1971. Un poco antes, unos años antes de fallecer, mi abuelo consigue finalmente su objetivo de tener editado este libro. Desde que llega a San Luis Río Colorado en 1918, se da la tarea de recopilar documentos, de guardar fotografías, de entrevistar a las personas que él sabía habían llegado en aquellos tiempos o que llegaron posteriormente, pero de cualquier manera fueron pioneros, fueron fundadores. Y entonces en 1971 logra él por fin ver editado su libro, este libro de historia de San Luis Río Colorado. Contiene este libro, por eso es importante, una serie de datos que nos hablan de quiénes fueron los primeros pobladores, cuáles fueron los primeros comercios que se abrieron en esta ciudad, quiénes fueron los primeros maestros, las primeras escuelas, etcétera. Él no es en el sentido científico un investigador, no estudió para investigar la historia, sino que es un pionero más, es un agricultor de esta ciudad que le tiene gran cariño al suelo que vino a desmontar, porque era prácticamente un monte lo que es el lecho del río. Y entonces en ese sentido él ama esta tierra y por eso es que comienza a guardar esta serie de datos, hace algunas entrevistas a las personas que primero fueron a habitar en el Golfo de Santa Clara o en algunos ejidos de San Luis Río Colorado. Mi abuelo tiene una vida muy activa, política y socialmente hablando. Estuvo participando siempre en actividades de agropecuarias, es decir, en los liderazgos, en las organizaciones, en la Confederación Nacional Campesina, y hay fotografías que lo atestiguan, y obviamente en muchos eventos culturales. Yo recuerdo que en los 70s, cuando él todavía vivía, yo ya tenía uso de razón, pues los candidatos en aquel tiempo no podían faltar a visitar la casa de mi abuelo allí en el ejido Lagunitas, porque era una forma de reconocer a uno de los pioneros y además buscar la manera de agenciarse el voto para su organización. En 1939 decide participar, contender por la presidencia municipal. Es la primera vez que hay una elección. Hubo elecciones antes, pero fueron para comisario de policía. En algunos momentos fueron designaciones y luego fueron electos también. Y compite con Félix M. Contreras, pero en el camino decide apoyar a don Ramón Cid Díaz para así fortalecer el sector del campo, que finalmente no pudieron ganar. La estructura de gobierno en ese momento hizo ganar a Félix Contreras y está registrado en nuestra historia como el primer presidente municipal.
¿Alguna experiencia, maestro, que haya tenido con su abuelo de pequeño? Usted ya era un adolescente cuando él hizo el libro. ¿Alguna experiencia que tenga? Muchas experiencias, pero relacionada con el libro es que pues llega un día a mi casa y me pide que le ayude a buscar determinados datos para el libro que son la localización de la ciudad, ¿no? Buscarlos en enciclopedias, saber dónde podía encontrar la localización exacta de San Luis Río Colorado. Y otros recuerdos, pues yo siempre me acuerdo que el 29 de junio en la casa del abuelo, así fuera de una manera sencilla, pero siempre había una gran fiesta. Es decir, recuerdo una tina con una barra de hielo y saborizantes a un lado para que todos nos pudiéramos hacer un raspado, un pirulín. Y 29 de junio en la casa del abuelo siempre había una gran fiesta, a veces de una manera más sencilla, otra más escandalosa, es decir, con música. Afortunadamente los hijos de mi abuelo, mis tíos y primos, muchos de ellos se dedicaron a la música y entonces pues esa parte de la fiesta nunca podía faltar en las conmemoraciones, en los aniversarios de mi abuelo, y obviamente pues íbamos todos los hijos, los nietos y bisnietos, y obviamente se juntaba una gran cantidad porque mi abuelo tuvo alrededor de 18 hijos. Su primera esposa tuvo creo que 8 o 9 hijos y luego volvió a contraer matrimonio y tuvo otra familia grande también. Entonces, pues te has de imaginar la inmensa cantidad de gente, más los invitados, los demás agricultores del ejido que iban también a felicitarlo. Era una gran fiesta siempre el día de San Pedro y San Pablo. Las golosinas para los niños, ¿cuáles eran? Sí, por supuesto, pues eran los raspados, dulces, había de todo. Mi abuelo siempre se preocupaba porque tuviéramos una buena recepción en el día de su cumpleaños y por supuesto tamales, carne, no sé, todo lo que hay siempre en una fiesta. O a cada familia que nos haga llegar estos materiales. Muchas gracias, maestro. Por lo pronto, esto es la colaboración de este día sobre las jornadas en memoria del escritor Pablo Cuen Angulo. Gracias. Gracias.